literalmente ore en todo tiempo y ore por todas las cosas, todos y cada uno de los creyentes. Así que podemos pensar que uno tiene que estar entre esa élite espiritual para que Dios lo escuche. Algunos piensan, sí, seguro que Dios le escucha al pastor, porque claro, él es así, ¿verdad? Pero no hace falta, ¿eh? Así que el creyente promedio no tiene muchas expectativas en cuanto a sus oraciones. Dice, bueno, sí, sí, la oración es importante, pero bueno, no, yo tengo que hacer lo que pueda porque la oración no me va a ayudar, no me va a hacer nada. Está bien eso de la oración, esto para la iglesia, ¿eh? Cuando me voy a la iglesia y oro, está bien, con eso da, ¿eh? Sobre todo cuando oran los que están ahí adelante, que son más espirituales, dicen algunos, ¿verdad? No están así muchas veces, ¿eh? Así que, sin embargo, al llegar a los últimos párrafos de su epístola, Santiago, entendemos que Santiago quiere que el creyente ore literalmente por todo. Eso es lo que quiere Santiago. Él ya dijo, la semana pasada lo vimos, que tenemos que orar cuando estamos colmados de emociones. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero también dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Es decir, cuando hay esas emociones de que uno está triste, haga oración. Pero cuando está uno alegre, canta alabanzas. Así que bueno, también él dijo, oren cuando se sientan derrotados o se sientan débiles. Miren el versículo 14, ¿está alguno enfermo de entre vosotros? ¿Está decaído? Habíamos puesto ahí arriba la palabra enfermo, significa decaído, estar débil. ¿Está alguno así? ¿Está débil? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. También explicamos esto de ungir en aceite, a qué se refiere. Y en tercer lugar, también tenemos que orar cuando nos sintamos dominados por el pecado. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al cansado, al decaído, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y esto es levantar, ¿eh? A los que fueron dominados por el pecado, hay que levantarlos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que levantarlos. Bueno, ahora Santiago continúa dándonos una cuarta razón para orar. Y él nos dice que la cuarta razón para orar es ore por las necesidades espirituales de sus hermanos en la fe. Queridos, yo voy a hacer lo mejor que puedo para transmitirle la palabra del Señor. Pero quiero que ustedes digan, oh Señor, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Qué tal estoy yo? ¿Cómo estoy? Y que al salir de aquí haya una intención de mejorar eso, de hacer un cambio. Hoy le voy a traer algunos pasajes de las Escrituras que les van a hacer pensar en cómo oraban realmente aquellos hombres de Dios, ¿eh? Ore por las necesidades espirituales de los hermanos de la fe. Miren, Jesús orando por sus discípulos, él dijo, mas no ruego solamente, Juan capítulo 17, versículo 20, pueden anotar en su bosquejo porque eso no está allí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, él oraba por aquellos que iban a creer. ¿Creen ustedes que la oración de Jesús fue escuchada por Dios el Padre? Sí, fue escuchada. ¿Saben por qué? Porque yo estoy aquí, porque Jesús oró hace 2000 años por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos, de los apóstoles. Los apóstoles fueron y predicaron el evangelio, ya se murieron hace rato. Pero por la palabra de ellos, un día alguien me habló de Cristo, hace muchos años atrás, ya cuando tenía apenas 15, casi 16 años, un día me hablaron de Cristo. Y yo le dije a Cristo, ven a mi corazón. Miren, dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Los discípulos oraban por valentía. Dice Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu
Santo Hijo Jesús. Esta era la oración de ellos. ¿Alguno de ustedes ora así? Pregúntense, yo lo voy a leer más. Miren, Pablo, Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo, pedía por su ministerio y decía, orad también por nosotros, por mí oren, decía Pablo, oren por nosotros, para que Dios nos abra puertas para la palabra. ¿Oran así ustedes? Señor, no nos abras más puertas, dicen algunos. Nosotros tenemos que orar para que Dios abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso. Colosenses 4:3. Miren, y un poquito más abajo en Colosenses 1:9, él dice, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Alguno oró alguna vez así? Así oraba él. Así oraba el apóstol Pablo. Juan, el apóstol, tercera Juan 1:12, dice, tenía un deseo para el hermano Gallo. El Gallo era no era un gallo, pero su nombre era Gallo con Y. Y él oraba por la prosperidad de él y decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Oran así ustedes? ¿Oran por aquellos que son hermanos en Cristo? ¿Oran por alguien o oran solo por sus parientes y por sus personas más cercanos? Miren, Pablo, el apóstol, no esperaba nada de Dios sin pedir. Sin pedirlo, él no esperaba nada de Dios. Aunque Dios sabe qué necesidad tenemos. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? Claro que sabe. Pero Jesús dijo, pedid y se os dará. Dios quiere que le pidamos lo que queremos que suceda en la iglesia, lo que queremos que suceda en nuestras vidas, lo que queremos que suceda en nuestro país, lo que queremos que suceda en el mundo, lo que queremos que suceda en nuestra familia, lo que queremos que nos suceda en nuestro trabajo. Y tenemos que acercarnos a Dios con súplicas. Efesios capítulo 6. Dios nos ha empobrecido, queridos hermanos. Dios nos ha envejecido. No tenemos lo que necesitamos. Santiago dice, ¿saben por qué? No tenemos lo que necesitamos porque no pedimos. Y luego dice, pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para nuestros deleites y placeres. Pero en Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, hay una promesa de Dios que Él suplirá todo lo que te falte. Pero ¿por qué no te suple todo lo que falte? Porque no pedís, porque no orás. Por eso te está pasando esto. Oraste una vez. De esto, Señor, oré hace 3 años atrás. Yo ya te pedí, me acuerdo que te pedí. Pero la Biblia dice orando en todo tiempo. Miren, Charles Swindoll dijo que es un gran escritor, capaz nunca le escucharon algunos de los que están acá. Pero fue un gran pastor que ya está muerto hace muchos años, más de 150 años atrás más o menos. Él decía que pedir, Charles Swindoll decía que pedir es la regla del reino. Es la oración poderosa del guerrero. Eso es, para él era pedir. Perdón, no era Charles Swindoll, era Charles Spurgeon. En mi cabeza se olvidó, no lo tengo anotado, pero era uno de los dos Carlos. Pedir es la regla del reino, decía Spurgeon. Y es la oración poderosa del guerrero. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Miren cómo tenemos que orar. Oración y súplica en el Espíritu.
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la manera que Dios quiere que oremos. Y por mí, me encanta Pablo, está en su versículo 19, Colosenses 6, 19, él dice después, orando, y por mí, dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, para que cuando abra mi boca, oren por mí, para que cuando abra mi boca, dice Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Oran así, queridos hermanos, ustedes? ¿Oran ustedes así? Miren, yo me comencé a entusiasmar por esto de cómo oraban los apóstoles. ¿Cuál era la manera de orar de ellos? Decía yo. Porque yo oro, sí, está bien, pero esta lección para mí, yo les digo siempre que yo le digo al Señor, Señor, háblame a mí primero, antes de que yo hable en el púlpito. Y me puse a hacer una lista de cómo oraba el apóstol Pablo. Miren, en Efesios 6, 1, 18, Efesios 1, 18 y 19, el apóstol oraba por sabiduría y poder para sus amigos y para sus hermanos. En Efesios, no les voy a leer los pasajes, ¿verdad? Porque si no, esto no va a terminar hoy, ¿verdad? En Efesios 3, 16 al 19, Pablo oraba por fuerza en el hombre interior. Él decía, el hombre, mis hermanos, necesitan tener poder en ese hombre interior para tener dominio propio. Porque ¿qué pasa? Que el hombre exterior, la carne, es mayor que mi hombre interior porque no oro. En tercer lugar, él oraba por discernimiento, oraba por amor, por conocimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Algunos voy a leer. También oraba en Colosenses 1:9 que conocieran la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3, 10 y 11. Él oraba porque Dios aumente el amor en ellos unos por otros. ¿Alguno de ustedes oró alguna vez así? Señor, aumenta en la iglesia el amor unos por otros. Él oraba también. Primera Tesalonicenses. Vamos a irnos a ese pasaje. Capítulo 3. Voy a abrir ahí. Versículo 10 y 11. Orando de noche y de día, con gran insistencia. Querido hermano, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Miren cómo él oraba. Oraba de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Miren lo que oraba. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esta era la oración. Te pregunto a vos que estás sentada o sentado acá, ¿oraste alguna vez así? ¿Oraste de esta manera como él oraba por esta persona? Vamos a irnos un poquito atrás. Vamos a irnos a segunda de Tesalonicenses. Un poquito adelante, perdón. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y el mismo Señor nuestro, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda obra. Que sean consolados, que sean establecidos, conforte vuestros corazones. Miren la oración, miren la oración. Miren el capítulo 3, versículo 5, ahí segunda Tesalonicenses. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Miren, eso es para que estén firmes en el amor de Dios. ¿Oran así, hermanos? Pregunto, ¿oran así? Pablo oraba en 1 Timoteo. Vamos a irnos un poquito más adelante. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice:
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Imagínense, ¿qué estaba orando él? Que podamos vivir en paz en este país, en un país, en ese caso en Israel, y en tranquilidad. Eso oraba. ¿Oran ustedes así, hermanos? ¿Oran ustedes por nuestro país? ¿Oran para que acá podamos vivir quieta y reposadamente? Filemón, versículo 6. Pablo oraba en ese libro, el libro de Filemón está ahí en la Biblia, ustedes también no crean que ese libro nunca, pero el versículo 6 dice que puedan reconocer todo lo que tienen en Cristo Jesús. ¿Qué cosas tenés en Cristo? Tenés que reconocer. Eso es lo que dice a Filemón, y esa era la oración de Pablo a Filemón. Y también en Hebreos, vamos a irnos ahí, Hebreos capítulo 13. Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20 y 21. Algunos dicen que también Pablo escribió el libro de Hebreos, hay algunas dudas, pero Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, esta es la oración, os haga aptos. Oran así: oh Señor, que los hermanos que están allí, que Carlos sea apto, que Shirley sea apto, que Pocholo sea apto, que Sandra sea apto, o que sean aptos, Señor, que os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Miren lo que oraba, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual es agradable delante de Él por Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todas estas cosas que ora el apóstol Pablo, señores, son cosas espirituales. Nuestras oraciones son del campo material. Oramos, Pablo oraba por las cosas importantes. Y es así como yo quisiera que oren ustedes. Y es así como quiero que oren por mí, si quieren orar por mí. Nosotros oramos normalmente: Señor, sánalo. Señor, que disfrute sus vacaciones. Señor, que encuentre un buen trabajo. Que tenga un buen novio. O que tenga una buena novia. Nosotros oramos en este mundo de esa manera. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que el creyente fue hecho para funcionar en el poder de la oración. Pero si no ora, no va a funcionar. El creyente fue hecho para funcionar en el poder de la oración, pero si no ora, no va a funcionar. Dios trata de todas las maneras que aprendas a orar. Que aprendas a orar. Santiago capítulo 5, versículo 16. Me voy a volver al pasaje porque me puedo ir por... Pero si ya Dios habló a tu corazón hoy, y que vos creías que orabas bien, y luego de lo que leímos acá te diste cuenta que no orabas bien, comenzá a orar como Dios quiere que ores. Eso va a hacer que la iglesia cambie. Eso va a hacer que Dios haga un milagro en este lugar, que Dios avive el fuego de tu corazón. Santiago capítulo 5, versículo 16. En realidad, dice la palabra de Dios así: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Así empieza, Ahí en realidad dice por tanto. Así que viendo todo lo que está ahí arriba, por tanto, es decir, sobre la base de lo que le vengo diciendo, hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquellos a quienes Santiago escribe se habían ofendido entre ellos. Aquí hay alguno que le ofendió a otro. Ya ha habido muchos, entre paréntesis. Y dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas.
en la iglesia donde estaba Santiago había gente que se había maltratado. Yo le maltrato a él y el otro. Y Santiago ahora les dice, yo les mando que se pidan perdón unos a otros. Y además de eso manda orar los unos por los otros. Miren lo que dice, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En dos mandatos podemos traducirlos como hagan las paces. Hagan las paces confesando sus pecados. Practiquen el orar los unos por los otros. Es muy importante esto también. Lo primero importante era la oración. Ya hoy se dieron cuenta que oran mal o no. Capaz que en los grupos pequeños lleve todos estos pasajes bíblicos para que los leamos, ¿verdad? Leí algunos 4 más o menos para que vean lo que de Pablo oraba. Pero es muy importante entender que Santiago no está promoviendo algún tipo de sacramento de confesión para que un creyente se vaya y se arrodille delante de un altar y delante de un sacerdote o algo así. De hecho, si usted se fija bien, Santiago está diciendo que reconozcamos nuestro pecado, no ante una autoridad espiritual, sino frente a quién, los unos a los otros, frente a con quien vos sabés que tenés que pedir perdón. Así que la palabra confesar significa literalmente decir lo mismo. Equivale a estar de acuerdo o ponerse de acuerdo con otro. Es decir, que confesarle al otro, te pone de acuerdo con él. Esta confesión debe hacerse unos a otros, es decir, entre los hermanos, y los que ha de confesarse son los pecados o las faltas. La Biblia enseña que el pecado que ofende directamente a Dios ha de confesarse directamente a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién? A Dios. Y eso nos indica que las faltas cometidas contra el hermano equivale a ir a pedirle perdón porque le hemos ofendido. En general, queridos hermanos, en general, escuchen lo que le voy a decir. Todos creemos que no ofendimos. ¿Saben por qué es eso? Porque tenemos una mente débil. Y apenas hablamos con alguien y ya nos preparamos para defendernos. No hablámoslo. Mientras la otra persona te está diciendo algo, yo ya estoy preparando cómo me voy a defender. Enseguida. Y no escuchamos. No escuchamos cómo nos cae lo que nos están diciendo. Por eso es importante, hermanos, como dice el libro de Efesios, aprender, escuchar lo que te voy a decir, aprender a decir la verdad en amor. A decir la verdad en amor. No es decir nomás la verdad, es decir la verdad en amor. Por eso Salomón dijo, manzanas de oro con figuras de plata, una cosa hermosa, así una manzana de oro con figuras de plata, son las palabras dichas como conviene. No las palabras dichas nomás, las palabras dichas como conviene. Yo no me voy para destruirla, mi hermano, sos un gran pecador, no, me voy para decirle y animarle, amarle y decirle, mira, yo quiero tu bien, en esto te equivocaste, pero yo sinceramente te prometo desde ahora ya que voy a orar por esto, para que Dios te llene de su amor realmente. Así que al confesar y rendirles cuenta a otros hermanos, nos ayuda a protegernos espiritualmente, nos ayuda a permanecer firmes y a no caer en los mismos pecados. Un pastor que escribió durante la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, alguna vez capaz, voy a contar la historia de él. Él fue un pastor que fue finalmente apresado por Hitler
es pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer. Tienen que leer los libros de él. Él estuvo en la operación para matar a Hitler. Imagínate qué buen pastor es. Pero un tipo que realmente amaba a Dios y amaba mucho a su nación. Dietrich Bonhoeffer dijo: el pecado aparta al creyente y produce un individualismo muy malo. Dígame si no es verdad esto. Piensen en la gente que se aparta de la iglesia o que se aparta de vos. El pecado aparta al creyente y produce un individualismo muy malo. Una independencia mortal, dice Bonhoeffer. El pecado nos aleja de la comunidad. El pecado nos aleja de la comunidad. Nos aleja de la iglesia. Cuanto más aislada está una persona, más destructivo será el poder del pecado en esa persona. Pero la confesión a un hermano en Cristo destruye esa autonomía mortal y baja la barrera y permite que la gracia fluya de nuestras vidas a la vida de la otra persona. Es por eso que Santiago dice en el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué dice el versículo? Para que seáis sanados. Hay que sanar heridas para que seáis sanados. Y aquí la palabra sanado se refiere a recuperar ese bienestar espiritual. ¿A vos te gusta estar así? No, hay que recuperar el bienestar espiritual. Y no se está refiriendo exclusivamente a la salud física, sino a la parte espiritual. Es más, los creyentes no reciben ninguna garantía de que van a tener salud física. Nosotros también nos enfermamos. La semana pasada estaba afónico yo, entre paréntesis. Hoy todavía no es que estoy del todo bien, ¿verdad? Hombres piadosos como Job, como Pablo, nos prueban que la enfermedad es también parte de la voluntad de Dios. ¿Es cierto? Es parte de la voluntad de Dios. Así que acá el verbo orad, dice uno por otro, es un imperativo presente. Ahora oren, que se tiene que convertir en un hábito. Orad es la práctica de orar unos por otros. Un gran escritor también y pastor con quien es, varias veces compartido, Elvis Carballosa, dijo: uno de los ministerios espirituales más necesarios entre los creyentes ha sido siempre el de la intercesión. Recién lo dijo Lolo. Acá estamos a las 9:30 orando. Estamos orando por aquellos que van a llegar tarde. Estamos orando para que no haya ningún accidente en el camino de nadie. Estamos orando. Quiero que sepas vos que llegás un poco después de las 9:30 que estuvimos orando por vos. Estuvimos orando por tu vida. Y uno de los ministerios, dice Carballosa, es la de la intercesión. Interceder significa mediar a favor de alguien. Un creyente puede mediar a favor de otro por medio de la oración. Y un poco más. Por eso Santiago nos anima a orar por las necesidades espirituales de nuestros hermanos en la fe. Y al finalizar el versículo 16 encontramos la justificación de este ministerio de la intercesión. Y así leemos: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen aquí que la oración eficaz del justo puede mucho? Levanten la mano. ¿Cuántos creen? Yo creo. Porque además dice la Biblia. Y si dice la Biblia, más vale que crea lo que dice la palabra de Dios. Y Santiago conocía el poder de la oración por su experiencia propia. El apóstol era conocido por rodillas de camello. Él se arrodillaba a orar y ya su rodilla estaba toda endurecida de tanto orar. Rodillas de camello se le llamaba por los callos que él tenía en sus rodillas. Así que
aquí el texto sugiere la oración eficaz del justo, la palabra el justo. ¿Quién es el justo aquí? Es una persona que vive una vida agradable a Dios, es decir, manifiesta frutos de una vida justa. Miren, el Señor, cuando alguna vez le dijeron sus discípulos que iban a hacer caer fuego del cielo para consumir a unos cuantos que estaban hablando del Hijo de Jesucristo. Allá hay un grupo que habla de ellos y nosotros no le autorizamos, dijeron los apóstoles. ¿Cómo van a estar hablando ellos si nosotros somos tus discípulos? Él dijo, por su fruto los conoceréis. Miren, si un hermano está sirviendo a Dios y ese hermano está ganando almas para Cristo y el ministerio en el cual él está trabajando, Dios está prosperando, queridos hermanos, tienen que cerrar la boca y no hablar mal de él porque Dios lo está usando. Por su fruto lo conoceréis. No se olviden de esto, ¿eh? No se olviden. A veces somos muy fáciles para hablar mal de las hermanas y de los hermanos que sirven con todo el corazón al Señor. Así que el justo es cualquier creyente que está en buena relación con Dios y que no tiene estorbo por pecado para que sus oraciones sean atendidas delante de Dios. Este justo no tiene pecado sin confesar y se dedica a la oración intercesora por sus hermanos. Este es el justo. Y la expresión acá, puede mucho, es un énfasis a que su oración tiene mucha fuerza. La oración del justo puede mucho, es una oración que tiene fuerza. Así que implica una acción de Dios como respuesta a la oración del justo. Y Santiago, por lo tanto, hace resaltar la eficacia o la fuerza que se deriva de la oración que el hombre que tiene las manos limpias y un corazón santo eleva a Dios. Lo pueden ver después en Salmo 24, 4. Les voy a leer. Miren, el Salmo 24 dice 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cómo hacemos para que allá llegue mi oración? ¿Y quién estará en su lugar santo? El impío de manos, el limpio de manos, dice el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Escucharon? ¿Cuál es el que hace que la oración suba al monte santo? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Escuchaste? A cosas vanas. Eso dice la palabra del Señor. Miren, 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. No puedo estar orando y tengo un problema con un hermano. Entonces, ¿quién puede orar con la expectativa de que Dios le va a contestar? ¿Quién puede hacer esto? Un creyente que está bien con Dios, primero, gracias a la justicia de Cristo, y en segundo lugar, por medio de la confesión diaria de los pecados. Mi pregunta, queridos hermanos, ¿dónde quieren estar ustedes? ¿Están conformes con donde están? Han dicho, Señor, yo hasta aquí nomás luego quiero llegar. Más allá no quiero. No quiero llegar a ser un hombre o una mujer de este tipo. Dejarle nomás al apóstol Pablo que siga él. O tienen la ambición de ser una persona en donde la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántas de tus oraciones en esta semana se cumplieron? Quiero contarle que la semana pasada estuve orando por 3 cosas muy importantes para Paraguay y las 3 cosas se cumplieron. No porque yo sea un justo, pero estaba con limpias manos en ese día y Dios contestó mi oración. Imagínense. Así que, queridos hermanos, un creyente que está bien con Dios, gracias a lo que Cristo hizo por nuestras vidas, y en segundo lugar,
porque ha confesado sus pecados diariamente. Esta es la oración que llega. La oración eficaz del justo puede mucho. El pedido, se podía decir esto de otra manera, como parafraseando este versículo. El pedido de un creyente común y corriente es poderoso. Y Santiago está diciendo, la petición del creyente común y creyente es poderosa. ¿No le da ánimo esto, queridos hermanos? Nuestras oraciones pueden ser poderosas. Pueden ser poderosas. Esta es el arma más poderosa que tenemos los creyentes en nuestras manos. Y esto es algo especial, por lo menos para mí. Y es jóvenes y adultos, niños, pueden experimentar esa madurez en sus oraciones. Y sus oraciones van a ser escuchadas. Y esta es la razón por la cual Santiago nos dice directamente, oren cuando están colmados de emociones. Oren cuando se sienten derrotados, cuando se sienten débiles. Oren cuando se sienten dominados por el pecado. Y oren por las necesidades espirituales de los hermanos en la fe. Pero no solamente eso. En quinto lugar, oren fervientemente y oren confiadamente. Esto dice la palabra de Dios. Versículo 17 va a comenzar a dar un ejemplo. ¿Entendieron hasta aquí? Sí, dice la congregación de Santiago. Le voy a dar un ejemplo, dice ahora Santiago. Elías. Me encantó el ejemplo, me encantó este ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual a nosotros. ¿Y por qué Santiago dice esto? ¿Por qué le usa a Elías? Miren, en esa audiencia judía, creían que Elías era un super santo. ¿Cuántos hombres no murieron y fueron traspasados de este mundo? A ver. Solamente dos, dice la Biblia. Uno era Enoc y el segundo, Elías. No murió, sino que una carroza del cielo bajó y lo alzó a Elías. No se murió Elías. Imagínense, los judíos decían, Elías era el hombre. Elías, ¿y saben qué? Elías, dice Santiago a su congregación, ¿saben que usted cree que Elías era el hombre? Pues te voy a decir una cosa, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. ¿Vos tenés pasiones? Yo sí. A veces estoy triste y ya estoy bien. A veces quiero venir a la iglesia y a veces no quiero venir. Pastor, vos pero también tenés ese problema. Sí, también, yo también. A ver quién se hace cargo de la iglesia. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué? Cuando Pablo estaba escribiendo estas epístolas, ellos creían que Elías era un hombre con superpoderes. Prácticamente le oraban ya a Elías. Miren, Elías resucitó muertos. Hizo descender fuego del cielo, ¿se acuerdan? Mojó toda la leña. Estaban los sacerdotes de Acera y los sacerdotes de Baal, 450 y 850, haciendo sus bailecitos allí para que caiga fuego del cielo. Y Elías oró al Señor y hizo caer fuego del cielo. Era un superhombre, dicen esto. Corrió más rápido que un carruaje de un rey, imagínense. Y ellos decían, Elías era un Superman. Y Santiago dice que el profeta Elías era un hombre semejante a nosotros. ¿Qué pasa? Le decían a él. Elías padecía de las mismas debilidades propias de cualquier hombre. Su historia demuestra esto. Miren, Elías hizo caer fuego del cielo. Mató a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Se hicieron un juramento ellos. Los bajó a toditos delante de un arroyo y los degolló. Eso era un juramento, así que ellos aceptaron morir. Y murieron. Los mató a los 450. Pero ¿qué pasó después? Jezabel, la reina, la esposa del rey Acab, del rey de Judá, del rey de Israel, dijo, Elías, por haber matado
a mis 450 profetas de Baal y por haber matado a los 400 profetas de Acera, a vos te va a pasar lo mismo que a él. ¿Y qué hizo Elías? Comenzó a correr de Jezabel. Imagínate, se enfrentó a todo el mundo, se enfrentó a todo Israel, pero cuando Jezabel apareció, huyó. Es difícil ese asunto de que cuando Jezabel aparece, es difícil. Y Elías huyó, se deprimió. ¿Saben qué pidió Elías? Dios, mátame, me quiero morir. Este no era el peor profeta que después, sí, él mismo. Pero él dijo eso, me quiero morir, Señor. Me van a matar. Jezabel va a hacer eso. Este hombre que era sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Primera Reyes 19, 1 al 18, si quieren anotar para leer lo que yo les estoy contando. Era un hombre con el que cada creyente puede identificarnos en el plano de su humanidad. Nosotros también somos así. A veces estamos allá en el cielo y a veces estamos aquí tirados, postrados en la tierra. Así que las personas tenían un concepto equivocado de Elías porque no estaba tomando en cuenta al Dios de Elías. Elías no tiene poder en sí mismo. Era Dios por medio de Elías. Elías hizo cosas maravillosas, pero Dios por medio de Elías hizo cosas maravillosas. Elías solo tenía que obedecer a Dios, solo eso. Y Santiago quiere que sepamos que él era un ser humano común y corriente, igual que nosotros. Era simplemente un hombre piadoso al cual Dios usó grandemente. Miren, ¿por qué su nación se estaba rebelando contra Dios? Y Dios usó a Elías. Deuteronomio 28, 22 al 24, él castigó a Israel. Dios castigó a Israel, no fue Elías, pero Dios usó a Elías. Él castigó por su apostasía. ¿Y qué pasó? Elías oró para que no llueva. Santiago 5:17. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense lo que hizo Elías. No va a llover, Señor, ayúdame, pero que no llueva más. Castiga la apostasía de este pueblo. 3 años y medio no llovió. 3 años y medio. Me encanta realmente qué poder tenía este hombre. Y Santiago recuerda que este hombre, semejante en todo a nosotros, oró para que no lloviese. Sin duda su oración fue una oración ferviente y confiando en que Dios respondería de acuerdo a su voluntad. Y sin duda se trataba de una oración de fe que buscaba la alteración del ciclo natural de las lluvias. No era una petición sencilla, sino la realización de un verdadero milagro, solo posible por un Dios omnipotente. Miren, ¿se acuerdan de otro caso en el cual Dios hizo algo en la naturaleza? ¿Se acuerdan cuando Jesús subió a la barca y le dijo a los vientos que paren? Y paró. ¿Se acuerdan cuando Josué estaba ganando una guerra y dijo al sol, me encanta ese pasaje, Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo? Miren qué pasaje, miren, le voy a leer, Josué 10, 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, imagínense Josué, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Dios Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Imagínense, Josué 10, 12 al 14, anótenlo, este es un pasaje espectacular. Y ahora leemos
Ahora leemos en Santiago 5:18 la segunda oración de Elías. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Después de la sequía, el profeta oró, volvió a orar la oración. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42-45, les leo. Acab era el rey, su esposa era Jezabel, subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. El Carmelo era donde él había hecho caer fuego. Es una montaña hasta hoy, ¿verdad? Y postrándose en tierra, Primera Reyes 18, 42 al 45, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, imagínense cómo él estaba, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada, dijo el criado. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano, así una nube pequeña, ¿viste? De un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unge tu carro, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron como nubes, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Así que este es un relato histórico muy importante, y de la misma forma en que hubo respuesta para la primera oración del profeta, produciéndose la sequía, así también la hubo para la segunda oración de Elías, respondiendo Dios con lluvia abundante sobre la tierra. Deben tener en presente que Elías oró la primera vez conforme, escuchen lo que le voy a decir, porque esto es muy importante. Uno dice, ¿cómo hago esto, pastor? Yo también quiero ser como Elías. Quiero que entiendan que Elías oró conforme a la voluntad de Dios, porque Dios había determinado castigar a su pueblo por su pecado. Y así también oró la segunda vez, porque el pueblo se había arrepentido. Miren, Primera Reyes 18:39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ya se había arrepentido el pueblo. Y la lluvia era la manifestación de la bendición de Dios derramada nuevamente sobre la tierra como consecuencia de la confesión del pueblo conforme había prometido. Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Escuchen porque esta es una bendición para sus vidas, que yo desde aquí quiero tirar a sus corazones. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esa quiero que sea la bendición para hoy, en esta mañana. La oración de Elías resultó eficaz en las 2 ocasiones. Así que no pasemos por alto que esta oración fue hecha por un hombre semejante a nosotros para alentarnos a insistir confiando en Dios en nuestras oraciones. Lo mismo que hizo Elías. Nuestras oraciones deben ser de la misma manera, pero no oramos para que haga Dios su voluntad en nuestra vida. Oramos por nuestra voluntad y no por la de Dios. Miren, cuando oramos podemos descansar y estar seguros de nuestros pedidos serán escuchados por el Señor. Él hará que su petición se mezcle con sus propósitos divinos y el resultado será una manifestación del poder de Dios que dará fruto y gran gozo a la persona que haya orado con deseos piadosos. ¿Les sirve esto que yo les estoy contando, hermano? ¿Les hace pensar en sus vidas de oración? La semana pasada decíamos orando en todo tiempo. Quiero terminar con esta conclusión. La lección sobre la necesidad de practicar la oración de intercesión y de fe es clara en este párrafo de capítulo 5, versículo 15 al 16, donde aprendemos, en primer lugar, una de las grandes necesidades de la iglesia es
la del creyente que practica la oración intercediendo por el pueblo de Dios. Por eso dice, orando unos por otros, unos por otros. Eso es lo primero que dice nuestra conclusión. En segundo lugar, una de las grandes es el tiempo, en segundo lugar, de recurrir a la oración intensa, a una oración ferviente. Es tiempo, señores, es tiempo. Si ustedes quieren que cambie sus vidas, si ustedes quieren que cambie la iglesia, si ustedes quieren que cambie la nación, es tiempo de recurrir a la oración intensa, ferviente, pidiendo al Señor que tenga misericordia y manifieste su poder y bendiciones entre su pueblo. Y en tercer lugar, es necesario regresar a la práctica de la oración, de intercesión y hacerlo en fe. Estas 3 lecciones las voy a dejar para que ustedes tengan. Miren, en el siglo XVII, Francisco Fénelon, un francés, escribió lo siguiente, y quiero que escuchen. Esta es la conclusión, hermanos. Yo creo que ya me tuvieron paciencia. Escuchen esto último. Él dijo así en su libro. Escuchen. Corto, pero escuchen. Dígale a Dios todo lo que está en su corazón, dijo Francisco Fénelon. Como uno se descarga tanto alegrías como las penas ante un amigo querido. Así hablen con Dios. Escuchen. Luego dice, cuéntele sus problemas a Dios para que Él pueda confortarle, conforte sus gozos, para que los modere, sus anhelos a fin que los purifique, sus temores para que pueda ayudarle a conquistarlos, sus tentaciones para que le sean posible protegerles de ellas, de esas tentaciones. Muéstrenle las heridas de su corazón, así oren. Muéstrenle a Dios las heridas de su corazón, con objeto de que puedan curarlas. Descubra ante Él su indiferencia. Descubran ante Dios su indiferencia cada vez que no vienen, cada vez que dejan ese lugar vacío en donde hoy estás. Descúbranle a Dios sus indiferencias. Dice hacia el bien, sus gustos depravados por el mal. Desdíganle a Dios estos gustos depravados que tengo por el mal. Su inestabilidad, explíquele a Dios cómo el egoísmo le hace injusto con los demás, cómo la vanidad le tienta a ser hipócrita y cómo el orgullo le disfraza para sí mismo y para la gente. Si de esta manera vacía todas sus debilidades, todas sus necesidades, todos sus problemas, no le faltará que decirle a Dios. Nunca va a agotar el tema. Es algo que se renueva continuamente. Las personas que no tienen secretos entre sí jamás se encuentran necesitados de temas de conversación. Esas personas que no tienen problemas con los otros no pesan sus palabras, ya que no hay nada que guardarle al otro. Tampoco buscan qué decir. Hablan de la abundancia de su corazón y dicen libremente lo que piensan. Bienaventurados aquellos que alcanzan una comunicación tan familiar y tan franca con Dios. Quiero invitarles a que demos más significados a nuestras oraciones, hablando con Dios en tono familiar y dirigiéndonos a Dios como a un amigo personal, como a un amigo íntimo. Y le invito a que nuestras oraciones sean los unos por los otros y hechas con fervor y hechas con total confianza en Dios, y que siempre sepan que Dios va a contestar sus oraciones conforme a su voluntad. Siempre lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie. Si Dios hoy tocó tu corazón, quiero que inclines tu rostro aquí, ahí en ese mismo lugar donde estás, y que hables con Dios y le digas: Señor, decirle así a Él: Señor, así como un día tus discípulos te pidieron, hoy yo vengo ante tu presencia, Señor,
Y quiero pedirte lo mismo. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a tener intimidad contigo, Señor, cada día. Enséñanos a orar en todo tiempo, en toda oración y súplica, Señor. Enséñanos a orar unos por otros, Señor. Enséñanos a orar espiritualmente y no por cuestiones materiales todo el tiempo, Señor. Enséñanos a orar correctamente conforme a tu voluntad, Señor. Perdónanos por haber orado tan mal tanto tiempo, Señor. Pero hoy decido cambiar mi forma de orar, Señor. De hoy en más voy a ser el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea orando. De todo corazón, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Elías. Gracias por aquellos que Santiago que nos escribió tan buenos pasajes, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por haber enseñado a mi corazón. Gracias de corazón, Padre bendito. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.